Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros a Mariposas, de la célebre diseñadora de juegos Elizabeth Hargrave. Está pensado para todos aquellos que tengáis aproximadamente 14 años en adelante. Lo pueden jugar de 2 a 5 personas y una partida puede durar aproximadamente de 45 a 75 minutos. En este juego lo que vamos a hacer va a ser acompañar a la población de mariposas monarcas en su proceso migratorio que inicia en primavera en México, se esparce durante todo el verano por la costa oeste de América del Norte y la idea es que en otoño vuelvan a su casa, a México. Durante este viaje de ida y vuelta lo que vamos a hacer va a ser pues recolectar flores que nos van a dar puntos, hacer procrear a nuestras mariposas que también nos va a dar puntos porque evidentemente al final de la partida quien tenga más puntos será el ganador. Dentro de las hojas de instrucciones tenemos muchos datos curiosos sobre por qué la autora diseñó este juego, sobre cuántos kilómetros recorren, a qué velocidad, etc. Pero bueno, un dato importante que ya os dejo aquí es que la mariposa monarca es la población más extensa que hay en América del Norte, pero ha descendido su población un 80% de 1995 a 2015 a causa de desforestación, medio ambiente, etc. Así que con este juego podemos conseguir conocer un poquito más sobre esta mariposa y pasárnoslo súper bien. Así que vamos a ver qué nos esconde esta maravillosa caja. Pues aquí tenemos todos los elementos, a excepción de las hojas de instrucciones, que se encuentran dentro de la caja de mariposas. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos este tablero que nos parte de la parte del sur, que digamos sería México, sería Michoacán, y después sube por todo lo que sería una representación de la costa este de América del Norte. Después tenemos aquí espacios para las estaciones, primavera, verano, otoño, tenemos las cartas correspondientes a cada estación, 5 para primavera, 10 para verano y otras 5 para otoño. Después tenemos aquí la zona de marcador de puntuación y aquí una información sobre los costes que tiene eclosionar o hacer procrear a nuestras mariposas y que luego veremos cómo funciona. Después también tenemos aquí nuestro dado de flores que se corresponden con los iconos que hay o con algunos de los iconos que hay en las fichas, en las casillas, perdón, que tenemos en el marcador. Después también tenemos este, que luego veremos cómo funciona. Aquí tenemos estas cajas maravillosas que nos posibilitan poder almacenar los diferentes tipos de flores que hay en el juego. Son 120 fichas de flores, que también cuyos iconos, cuyas ilustraciones se corresponden con la de la mayoría de las casillas que hay en el tablero de jugada. Luego tenemos estas mini losetas de aquí, son 16, la mayoría nos dan partes de ciclo vital que se corresponden con el tablero de parada, de ciclo vital, luego veremos también cómo funcionan. Hay algunas que nos dan, estas 3 de aquí, acciones de movimiento extra, que se corresponden con estas cartas de aquí, ya luego veremos, y después también este icono, que se corresponde con este del dado, que también veremos después cómo funciona. Después tenemos aquí también las cartas de acción, son 36, se diferencian de otro tipo de cartas porque tienen la parte de abajo naranja y después la parte de atrás es negra con una mariposa monarca. Como ya os decía, 36. Después tenemos estas losetas de habilidad de ciclo vital, que son estas aquí, que son 6 losetas de ciclo vital, y después las cartas de movimiento extra, que son 15 cartas, se diferencian del resto por el color verde de la parte inferior y después porque por la parte de atrás son blancas y se corresponden con sus iconos con estas 3 fichas o losetas de parada que tenemos aquí. Después, como os decía, tablero de ciclo vital o tablero de parada con los ciclos vitales. Estas cartas son 15, se corresponden 5 por color, 5 a cada icono de aquí. Después también tenemos aquí la oruga, crisálida y mariposa. Y esto ocurre con todos los colores que tenemos aquí. Y después ya tenemos, eso sí, los elementos pertenecientes a cada jugador según el color que escoja. Tenemos el azul, el rosa, el blanco, el verde y el amarillo con su ficha o su marcador de puntuación. Veremos que las mariposas pues tenemos una que pone un 1, 2 que pone un pequeño 2 arriba, 3 que pone un 3 pequeño arriba y después 4. Eso no es la fuerza ni la potencia de la mariposa, sino que determina en qué generación estamos de mariposas, es decir, es la descendencia. Por tanto, la 1 será la primera, las 2 la generación segunda, tercera y cuarta. También vemos que en las mariposas 4, en las otras no pasa, pero en las 4 sí, hay una cara que es una sola mariposa, y después la otra cara, que son 2 mariposas. Y también veremos luego cómo funciona. Por lo pronto vamos a ver cómo tenemos que disponer todos estos elementos para empezar la partida.
Lo primero que tenemos que hacer es coger las cartas de objetivo de estaciones y barajarlas por grupos, es decir, primero cogemos las 5 de primavera, barajamos, cogemos una al azar y la ponemos en la zona de primavera. Lo mismo haremos con las 10 de verano y lo mismo haremos con las 5 de otoño. Por tanto, nos quedaremos siempre con solo una carta en esta zona y el resto de cartas se irán a la caja. Al empezar la partida, automáticamente giramos ya los objetivos de la estación de la primavera. Cogemos los elementos pertenecientes a cada jugador, es decir, su reserva de mariposas y su marcador de puntuación, y le damos a cada jugador, según el color que escoja, sus elementos. A mí me han dado los azules junto con la ficha de marcador de puntuación. Cada jugador coge su ficha de marcador de puntuación y lo pone en la zona, digamos, inicial, para empezar aquí a acumular puntos, y después cogemos nuestra mariposa generación 1, la ponemos en la casilla de salida, Michoacán. Cada jugador tiene que hacer lo mismo, y después ponemos en la zona de verano una mariposa de generación 2 y después en la zona de otoño 2 mariposas de generación 3. A continuación disponemos todas las 120 fichas de flores, de manera que esté a mano de todos los jugadores, el dado de flores también que esté a mano de todos los jugadores, y esas 16 fichas de parada que os decía antes, que son estas de aquí, les damos la vuelta, las ponemos boca abajo, las mezclamos bien y las repartimos aleatoriamente por todas las fichas de parada, casillas de parada de ciudad. La única casilla de parada de ciudad que no lleva ficha de parada es Michoacán. El resto tienen que estar todas cubiertas, son 16, encajan perfectamente. Después cogemos nuestro mazo de cartas de acciones, las barajamos bien y repartimos 2 a cada jugador boca abajo. Después dejamos el mazo en el lateral, de forma que cualquier jugador pueda acceder a él. Y nos vamos a nuestro tablero de paradas o de ciclo vital. Por colores disponemos las cartas pertenecientes al icono que hay aquí. Son 5 de cada, las ponemos todas bien ordenaditas y después cogemos esas 6 fichas o losetas de habilidad de ciclo vital, las barajamos boca abajo y cogemos aleatoriamente 3 para ponerlas boca arriba en esta zona de aquí. Las otras 3 se van a la caja. Y después, por último, nuestras cartas de movimiento extra. Las repartimos, son 5 de cada tipo, pues ponemos 5 aquí, boca arriba, 5 aquí y 5 aquí, de forma que las 15 cartas estén bien establecidas. Y ahora ya solo queda, pues, por suerte, decidir quién va a ser el jugador inicial. Hago un breve resumen. Mariposa se juega por turnos y por estaciones, es decir, primavera son 4 turnos. En el momento en el que el último jugador, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, haya jugado su cuarto turno, entonces ya habremos llegado al final de la primavera, haremos el recuento de puntos según las instrucciones y según todo lo que hayamos jugado, y entonces será cuando empecemos el verano. Verano son 5 turnos, de la misma manera, cuando llegue el quinto turno de la última persona que tenía que jugar, pues entonces sumaremos todos esos puntos a nuestro marcador de puntuaciones. Y lo mismo haremos con otoño, que en este caso son 6 puntos. Si os fijáis, debajo de primavera hay 4, 5, 6, es el número de turnos que dura cada estación. ¿Sí? Bueno, pues ahora solo queda ver en qué consiste un turno en mariposas. Un turno de mariposas se podría dividir más o menos en 3 fases diferentes. Una es la de moverse y posarse, otra es la de eclosionar o reproducir, hacer reproducir a tu mariposa en caso de que sea posible, y la tercera, robar. Vamos a ver en qué consiste esa primera fase de mover y posarse. Para ello utilizaremos las cartas de acción que tenemos aquí. Como os comentaba antes, en el inicio de la jugada, cada jugador tiene 2 cartas de acción. Vamos a ver antes de ver cómo se desarrolla esta fase de juego, vamos a ver en qué consiste en cada una de las cartas. Tenemos aquí todos los tipos de cartas que hay de acciones. La gran mayoría se refiere a movimientos, a los movimientos que puedes hacer con tus mariposas. Aquí, por ejemplo, tenemos que podemos hacer un movimiento de 1 con una mariposa. Puede ser la misma mariposa o pueden ser mariposas distintas. Si tuviésemos más de una mariposa en el tablero, si por ejemplo tuviéramos 3 mariposas, podríamos hacer un movimiento con una, un movimiento con la otra y un movimiento con la otra. De la misma manera podemos hacer los 3 movimientos con la misma mariposa, o 2 con una mariposa y otro con otra distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos lo mismo, pero en este caso son 2 movimientos con una mariposa, 2 movimientos con otra mariposa que pueden ser la misma o diferentes. Aquí tenemos lo mismo, una con 3 y otra con 1. Aquí no podemos escoger, son 5 movimientos con esa mariposa, y después tenemos otras 3 cartas que son algo distintas.
esta de aquí, que es la de clonar, reutiliza una carta de acción que hayas jugado tú, esta es reutiliza la carta de acción que haya jugado otro jugador, y esta es una que se refiere a los beneficios que tienes cuando te posas en la casilla, que ahora veremos cómo funciona. Yo, por ejemplo, tengo estas dos cartas de acción y decido hacer un movimiento, es decir, con esta carta, así que la pongo boca arriba y la dejo en mi zona de, digamos, de cartas jugadas. Evidentemente, pues cuando aquí tengamos 4 cartas, eso querrá decir que hemos jugado los 4 turnos que corresponden a la estación de primavera, por tanto ya iríamos a verano. De esta manera también tendremos un control de los turnos que hemos jugado. Ahora, por ejemplo, tengo esta aquí que me dice haz 2 movimientos con una mariposa, haz otros 2 movimientos con una mariposa que pueden ser la misma o diferente. Yo en este mismo momento solo tengo una mariposa, así que no puedo escoger, tendré que hacer esos 2 movimientos con esa mariposa. Los movimientos pueden ser en cualquier dirección, siempre moviéndonos por la de casilla adyacente en casilla adyacente. Pero puede ser para aquí, para allí, para arriba, etc. Yo, por ejemplo, hago 2 movimientos que me indica la carta, ya tengo ese segundo movimiento, y como me he posado en esta casilla, lo que voy a hacer va a ser recibir el beneficio que me ofrece esta casilla, que es la flor que viene dibujada, con lo cual cogeré esa flor, me la llevaré a mi reserva de flores y aún tendré otros 2 movimientos para realizar. 1, 2, cogeré el beneficio de esta flor, que es donde está esta de aquí. Ya tengo esos 2 beneficios y aquí entra en juego esta carta. Si yo tuviera esta carta, serían 4 movimientos para coger el beneficio de esta casilla, pero este icono de aquí me indica que además del beneficio de la casilla en la que caigo, puedo escoger cualquier casilla adyacente y llevarme también ese beneficio. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo hubiera caído aquí, podría escoger en cualquiera de estas casillas que son adyacentes a la que he caído y cogerme ese beneficio, es decir, coger la flor que me interese para pues agrandar mi reserva de flores, y ahora veremos por qué es importante tener una variada reserva de flores. Pero antes tengo que advertiros sobre 2 aspectos muy importantes de las reglas del juego, y es que un mismo jugador no puede recoger flores de la misma casilla 2 veces en un mismo turno. Un mismo jugador, es decir, esto se aplica a cualquier mariposa que este jugador tenga en el tablero. Y por otro lado, una mariposa no puede coger flor de la casilla en la que empezó el turno en el mismo turno. Es decir, esto se aplica solo a esa mariposa, no al resto de mariposas que tiene el jugador en el tablero. ¿Sí? Muy bien, pues ahora sí vamos a ver esta, digamos, segunda fase del turno, que sería eclosionar o hacer procrear a nuestra mariposa, y vamos a ver entonces por qué es tan importante tener esa reserva de flores. Cuando nosotros caemos en una casilla de flor o de parada que esté adyacente, que toque, en este caso, por ejemplo, no tocaría. Por ejemplo, una de parada toca aquí. A este símbolo de aquí, que esto es un algodoncillo, que es lo único que pueden comer las orugas de mariposa monarca, cuando la mariposa cae aquí, podemos hacer eclosionar nuestra mariposa, es decir, podemos hacer que procree esa mariposa. Eso sí, hacer procrear esa mariposa, además de tener que caer al lado de este símbolo, hay otra forma de procrear mariposas que es gratis, ya veremos cómo funciona, pero en principio la única forma es caer al lado de este símbolo de aquí, tiene unos costes. Primero explicaros que evidentemente pues una mariposa de generación 1 pues puede procrear una mariposa de generación 2. Es decir, unos padres tendrán unos hijos, no tendrán otros padres. Tendrán unos hijos generación 2. Estos hijos tendrán unos nietos generación 3. Y estos nietos tendrán otros hijos generación 4, que serán los bisnietos, ¿no? Iremos de generación en generación. Por tanto, una mariposa 1 tiene que eclosionar de generación 2, la de 2 generación 3 y la de 3 generación 4. Cuando decidimos eclosionar hay unos costes, y esos costes vienen reflejados aquí. Cuando estamos pasando de generación 1 a generación 2, tenemos que pagar a la reserva con 2 flores iguales o 3 cualesquiera, ¿vale? Y entonces podríamos coger la mariposa de generación 2. Cuando estamos eclosionando o procreando a generación 3, son 3 flores iguales o 4 cualesquiera. Generación 4 son 5 flores iguales o 5 cualesquiera. Y después, a poner mucha atención, os decía al principio de las instrucciones que en estas fichas de mariposa 4 tenemos la mariposa y después tenemos la mariposa doble.
Nosotros, cuando procreamos primero de generación 3 a generación 4, siempre ponemos la ficha de mariposa de esta cara, ¿vale? Darle la cara y ponerla en mariposa doble tiene un coste, que son, de nuevo, 4 flores iguales o 5 cualesquiera. En este momento en el que nosotros podamos procrear y hacer este pago a la reserva, podremos darle la vuelta a nuestra ficha. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, esta mariposa doble cuenta como una a la hora de moverse, pero cuenta como dos a la hora de puntuar y de recoger puntos. Por tanto, puede ser interesante, sobre todo en la parte final o en la fase final de la partida. Una vez hemos pagado esta cantidad de flores en función de la generación que estemos procreando, nosotros cogemos, por ejemplo yo aquí, imaginemos que tuviese 2 flores iguales o 3 cualesquiera, las pago a la reserva y entonces tengo que coger la mariposa de generación 2 de mi color que esté encima de la carta de estación siguiente a la que estamos jugando. Y en ese momento pondría esta mariposa encima de su madre, de la mariposa 1. Las mariposas siempre, una vez nacen, digamos, tienen que empezar en la misma casilla, a partir de aquí ya se podrán mover cada una por su lado, pero siempre tienen que empezar en la misma casilla. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el jugador verde y el jugador amarillo también hubieran procreado y no hubieran más mariposas en esta carta? Que automáticamente le daríamos la vuelta a la carta de objetivos de estación de verano, aunque no hubiésemos jugado los 4 turnos. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve simplemente un poco para avanzarnos al futuro, es decir, para ir visionando sobre qué parámetros vamos a jugar en esa estación. Pero, aunque esté la carta girada, hasta que no hayamos jugado cada uno de los jugadores nuestros 4 turnos, es decir, no tengamos aquí 4 cartas de movimiento boca arriba, no iniciaremos a jugar bajo esos parámetros. Es simplemente un poco pues para ir viendo lo que nos separa el futuro a nuestras mariposas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un jugador va a eclosionar o a hacer reproducir una mariposa y ya no hay más mariposas aquí? Pues que entonces la cogeríamos de nuestra reserva, de las mariposas que tengamos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tampoco tenemos en nuestra reserva las mariposas porque ya están todas en el tablero? Pues que entonces en ese momento no puede seguir, eclosionando, no se puede reproducir porque ya no tenemos más mariposas. Eso sí, aspecto importante tener en cuenta de esta fase de reproducción o eclosión de mariposas, y es que es una acción añadida. Es decir, una vez caigamos al lado de un algodoncillo y queramos, y además cumplamos con los requisitos o los costes para poder reproducir nuestra mariposa, lo que hacemos es escoger si lo hacemos antes o después de ganar el beneficio que nos da esa casilla de flor o bien de parada. Es decir, no tenemos que escoger entre reproducirnos o el beneficio de la casilla. Es una acción añadida. Nos llevamos el beneficio y nos reproducimos, ya sea antes o después. Y vamos a ver lo que es la tercera parte o tercera fase de este turno, que sería robar una carta de acción, puesto que esta ya la tenemos jugada, nos queda solo una, de manera que siempre tengamos 2 boca abajo en nuestra carta, en nuestra zona de juego. ¿Qué pasa si estas cartas son iguales o si tenemos 2 cartas que reutilizan cartas, ya sea de otro jugador o la nuestra? Si tenemos 2 cartas podemos cambiar las 2 o una de ellas por otras cartas, de forma que tengamos diferentes acciones entre las que escoger. Bueno, pues en eso consiste, digamos, un turno de mariposas. Mover, posarse, según las cartas de acciones, eclosionar o reproducir nuestras mariposas en caso de que podamos, por todas las condiciones, y después volver a robar de forma que tengamos otras 2 cartas en nuestra zona de juego. A partir de aquí el turno pasaría al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a ver qué pasa si en vez de una casilla de flor caemos en una casilla de parada. Ahora las tengo todas boca arriba, pero que no os engañe, que no os lleve a confusión. Las fichas de parada tienen que estar todas boca abajo, las iremos girando simplemente a medida que vayamos cayendo en ellas. Yo simplemente ahora las giro para que veáis más o menos a simple vista, os hagáis una idea de qué os pueden ofrecer estas paradas. En su mayoría pues son, como decíamos anteriormente, cartas de ciclo vital, a excepción de 3 de movimiento extra y esta de aquí que funciona como un comodín. Luego veremos más concretamente cómo funciona este comodín. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso la loseta estaría así, que es su posición normal, todas boca abajo, a no ser que hayan habido jugadores anteriormente que hayan caído en ellas. Por ejemplo, vamos a ver si nuestra mariposa ha llegado aquí y llega a esta casilla por primera vez. ¿Cómo sabemos que es por primera vez? Porque no está levantada, no está girada. Pues en este caso la giramos y entonces, como somos los primeros, tiramos el dado de flor
para llevarnos esa recompensa, entonces nos llevaremos esa flor que nos indica el dado. Y además nos llevaremos el beneficio que nos indica la parada. En este caso, iremos a coger la carta del color correspondiente, con el icono, es decir, en este caso, oruga. Tenemos la de huevo, oruga, crisálida y adulta. Y nos la llevamos aquí. ¿Por qué son importantes las cartas de ciclo vital? Porque al final de la partida nos dará cada una de ellas un punto extra, y porque además, si conseguimos completar el ciclo vital entero, pasaremos a beneficiarnos de la habilidad de ciclo vital que nos marca la loseta esta de aquí. Es decir, todos los jugadores que tengamos un ciclo vital, el mismo u otro, completo, pues entonces nos beneficiaremos de estas instrucciones. Por ejemplo, en este caso de aquí tenemos 3 puntos al final de la partida. Si no hay un signo de exclamación, quiere decir que son puntos al final de la partida. Aquí tenemos una mariposa extra en Michoacán al final de la partida. Por cada mariposa que nosotros consigamos hacer llegar de nuevo en otoño a Michoacán tendremos unos puntos, y esto nos va a dar una puntuación extra. Después, esta de aquí nos marca que tenemos un punto al final de la partida, pero además un punto exclamación en cada momento que nosotros hagamos eclosionar una mariposa. Esto me hace pensar en que, no os he dicho antes, si nosotros movemos una mariposa tenemos un movimiento de 2 posiciones. Llegamos a una ficha con algodón, a una casilla que tiene adyacente un algodoncillo, reproducimos la mariposa y aún nos quedan otros 2 movimientos porque la carta nos lo permite, y volvemos a caer al lado de otro algodoncillo, podemos volver a reproducir esa mariposa siempre y cuando pues tengamos las flores para afrontar el coste de esa eclosión, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la puntuación sería doble, incrementaríamos la puntuación 2 veces prácticamente seguidas. Además, hay otras 3 cartas de habilidades que son estas de aquí. Ganas las 2 cartas de paradas que quieras, es decir, podemos coger una carta de ciclo vital o una carta de movimiento extra siempre y cuando no la tengamos ya, porque, importante, no podemos repetir cartas de ciclo vital o de movimiento extra en nuestro, digamos, zona de juego. Eso no implica que no podamos hacer esa parada. Podremos hacer esa parada, pero no nos llevaremos el beneficio. En caso de que, por ejemplo, yo volviese a caer con otra mariposa en la oruga de color verde, pues ya la tengo aquí, no me llevaría esa oruga verde. Por tanto, intentaría hacer otro tipo de paradas. Aquí tenemos un punto al final de la partida y además nos llevamos una flor de cada a nuestra reserva, y después esta nos permite jugar un turno extra al final del otoño. Es decir, en este caso, si nosotros conseguimos completar el ciclo vital en el que estuviese esta ficha de habilidad, pues podríamos jugar 7 turnos en vez de 6 en otoño. Además, otra de las posibilidades que tenemos es que caigamos en una carta de movimiento extra, que son estas de aquí. Ya veis que son 3 diferentes que se corresponden, esta con esta con esa y esta con esta. Vamos a ver, las cartas de movimiento extra son cartas extra, es decir, se unen a tus 2 cartas de acción en tu zona de juego. Puedes guardártela y utilizarla cuando más te convenga, incluso de una estación a otra, ¿sí? Lo que son cartas extras, es decir, cuando si tenemos una carta de acción que nos permite clonar o reproducir una carta que haya jugado otro o que hayamos jugado nosotros, no podremos en ningún caso coger una carta de movimiento extra. Y una vez la hayamos jugado, aunque nos la guardemos, porque nos avisará de que no podremos volver a coger esa carta otra vez, pero no la vamos a rellenar, es decir, seguiremos con 2 cartas en nuestra zona de juego, no robaremos a fin de poder completar la tercera carta. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué nos posibilitan esas cartas. Pues bueno, como ya sabemos, con una mariposa haremos un movimiento de 3, con una mariposa haremos un movimiento de 2. Esta se puede jugar autónomamente, entonces yo, por ejemplo, pues esta la pondría aquí y la dejaría aquí formando parte de esos 4, 5 o 6 turnos que estamos jugando según la estación en la que nos encontremos. La siguiente carta de movimiento extra es esta de aquí, que nos da un movimiento de una casilla extra. Esta carta se suma a otra que estemos jugando en ese momento, por tanto la pondría pues aquí debajo en este turno, y entonces aquí tendría un movimiento de 2, un movimiento de 2 y un movimiento de 1, que podría hacer con una mariposa, sea la misma o sea diferente. Y después tenemos esta de aquí, que suma
2 movimientos a un movimiento que ya tengamos, pero esto no se hace como movimiento autónomo, es decir, aquí tendríamos un movimiento de 4 y un movimiento de 2, no podríamos tener 3 movimientos de 2. Estas son las cartas de movimiento extra e importante que recordéis que no podemos repetirlas durante la partida, tampoco las de ciclo vital. Y después, por último, tenemos nuestro icono de comodín. Cuando nos salga esta roseta de aquí, por ejemplo, si somos los primeros, la giramos, recordemos, si somos los primeros, tiramos el dado, si caemos en la casilla y ya está girada, pues nos beneficiaremos del simbolito que pone aquí, pero ya no tiraremos el dado. Esto nos permitiría escoger de entre las flores que más nos interese. También está en el dado, por tanto, si tiramos el dado y nos sale este icono, de igual manera podremos escoger cualquiera de las flores que más nos interese para nuestra reserva y así poder eclosionar otras mariposas. Hemos dicho que mariposas se juega por estaciones, ¿no? 4 turnos es la estación de primavera, 5 verano, 6 otoño. Pero ¿qué pasa cuando el jugador último ha jugado su 4.º turno? Pues pasará que en su zona de juego tendrá algo muy parecido a esto, es decir, 4 cartas, no tienen por qué ser estas, pueden ser otras. En esta ocasión este de movimiento extra, como es un movimiento en sí mismo, forma parte de uno de los 4 turnos que habremos tenido que jugar para llegar al final de la estación de primavera. Si hubieran sido estas cartas de movimiento extra, estarían por debajo complementando al movimiento de otra carta. Entonces, esta me la llevo aquí para recordar que esta no la puedo volver a coger, y las otras cartas de acciones restantes, que aquí son 3 porque una la había jugado con un movimiento extra, pero podrían haber sido 4 de acción, nosotros las juntamos con todos los jugadores y hacemos un mazo de descartes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se acabe este mazo de aquí, del que nosotros vamos robando para tener siempre 2 cartas de acciones en nuestra zona de juego, se acabe, pues en este momento generaremos uno nuevo con nuestro mazo de descartes. Después iremos a ver qué puntos nos ofrece la carta de objetivos de la estación correspondiente. En la página número 11 tenéis muy bien explicado, todo y con iconos, todo qué significan esta iconografía que tenemos en las cartas de objetivos de estación. Yo simplemente os voy a hacer un breve apunte a lo que significan las flechas. En mariposa es muy importante todo lo que se refiere a la parte norte, sur, este, oeste de las paradas en las que nos encontramos. Esta, por ejemplo, nos viene a decir que si al menos tenemos 2 mariposas en casillas rojas al norte de Lawrence, entonces apuntaremos 6 puntos al final de la estación de la primavera. Y esta, si al este de Houston tenemos al menos 2 mariposas posadas en casillas naranjas, obtendremos también 6 puntos. Con lo cual nosotros, como habremos ido viendo eso desde el inicio de la partida, lo más lógico es que hayamos ido en la medida de lo posible a conseguir esas cosas para poder anotar el mayor número de puntos al final de la estación. Pero, ¿cómo se traza esa línea de norte, sur, este, oeste? Norte o sur funciona de la siguiente manera. Imaginemos que es Chicago, la ciudad que aparece aquí, y nos dice que es al norte. Trazamos una línea horizontal y entonces empiezan a contar estas de aquí. La línea horizontal de la que parte de la ciudad no contaría, y todo lo que estuviese al sur, como evidentemente nos estamos refiriendo al norte, tampoco contarían. ¿Qué pasa si, por ejemplo, las líneas en vez de apuntar al norte apuntaran al sur? Pues sería lo mismo, pero para el sur. Todo esto contaría y todo esto no. A partir siempre de la línea siguiente a la línea horizontal que trazamos desde la ciudad. Esto cambia un poquito, tiene una particularidad cuando es de este a oeste. ¿Por qué? Imaginemos que nos dice que al este de Chicago nos dan esos puntos. ¿Cuáles serían las fichas, o sea, las casillas que contarían? Estas de las que salen, o sea, que son adyacentes a la ciudad, no contarían, empezaríamos a contar a partir de estas casillas de aquí, ¿vale? Que son las siguientes, aquellas adyacentes que se encuentran a la ciudad. Entonces, con todos esos puntos nosotros nos iremos desplazando con los puntos correspondientes por la zona de marcador de puntos y así podremos decidir quién es el jugador que inicie la estación siguiente. ¿Por qué? Porque el primer jugador, en este caso de verano, será el que menos puntuación tenga en primavera. ¿Qué pasa si hay 2 jugadores que tengan la misma menos puntuación en primavera? ¿Qué se desempatará? ¿Cómo? Si por ejemplo yo he sido el jugador inicial en primavera, pues el primero que se encuentre después de mí, en el sentido de las agujas del reloj, el primero de esos jugadores que empata será el primero de la estación siguiente. Cuando antes estábamos explicando un ejemplo, hemos dicho que si los otros
jugadores hacían reproducir sus mariposas y no quedaba ninguna mariposa encima de la carta de estación, se giraba para ir viendo lo que nos depararía la estación de verano. Es decir, estos puntos no se empiezan a conseguir hasta que lleguemos al turno número 5, es decir, hemos jugado 4 primavera, nos vamos al 5 de verano, pero nos habremos ido un poquito avanzando y así, bueno, pues podremos haber ido dirigiendo las mariposas en esa dirección. En ese caso tendríamos la carta ya girada y lo único que haríamos sería recoger todas las mariposas de generación 1 que hay en el tablero, sacarlas del tablero y entonces empezar a jugar con las mariposas de generación 2 que tengamos. En el caso de que aún hubiera mariposas encima de la carta, en ese caso no habríamos girado la carta, por tanto no sabríamos bajo qué objetivos vamos a jugar en verano y tendríamos esto aquí. Cuando algún jugador tiene o le queda alguna mariposa de generación 2 o de generación siguiente a la estación en la que estamos jugando que no haya o que no esté encima del tablero, pues entonces el cambio de estación nos permite eclosionar gratis una mariposa, solo una mariposa. Gratis quiere decir que no tendremos que afrontar los costes de reproducción y que no tendremos que estar al lado de un algodoncillo. Esa mariposa de generación 2 en este caso se iría a la casilla donde está su madre generación 1 se recogería del tablero, saldría del tablero y entonces daríamos la vuelta a la carta para ver cuáles son los objetivos que nos marca el verano. Las mariposas, que en este caso, como es una y nos deja eclosionar una mariposa, aquí no habría mariposas que volverían a nuestra reserva, pero imaginaos que cambiamos de verano a otoño, nos deja eclosionar solo una mariposa de generación 3 y queda la otra, pues la otra se iría a la reserva. Como veis, aquí nos marca eclosionar una de generación 2 al cambio de esta generación y eliminar las mariposas de generación 1 que están en el tablero. Lo mismo pasaría de verano a otoño y cuando lleguemos a otoño, ¿qué pasa? Pues cuando lleguemos a otoño hacemos el recuento de la puntuación final. Es decir, por aquellas mariposas de generación 4 que tengamos en Michoacán, que hayan vuelto a Michoacán, tendremos pues por una 3 puntos, 2 tal, estas puntuaciones que nos ofrecen las mariposas de generación 4 que tengamos. Las de generación 4 subsiguiente nos darán 2 puntos adicionales. Además, nos marcaremos puntos por cada carta de ciclo vital que tengamos en nuestra zona de juego. Y entonces, el jugador que tenga más puntos, pues será el ganador. En caso de empate, en la página 10, tenemos los casos de empate bien delimitados. Pero hay una parte en la que si ya empatáis en todo, pues chicos, habéis ganado todos. Chicos y chicas, habéis ganado todas y todas. Así que, nada, espero que os apasione este viaje de México a la zona este de América del Norte con esas mariposas maravillosas. Espero que consigáis ciclos vitales y habilidades y movimientos extras y muchísimos puntos para ser unos expertos en los movimientos migratorios de mariposas. Así que os vemos en el siguiente tutorial.